Buenas tardes, estamos con Pilar Alcántara, escritora de la Asociación de Escritores y Escritoras Extremeños. Muchas gracias por estar aquí y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Raúl. Pues muchas gracias a ti por haberte acordado de mí. Me parece que estás trabajando un tema muy bonito, el de la conexión del territorio con la literatura, el valor que adquiere nuestro territorio. Y bueno, mi obra está muy centrada en nuestra tierra, en Extremadura, y desde que mis comienzos he ido conectando siempre la literatura con la música. Al principio fui profesora de música y durante esos años, pues siguiendo a grandes pedagogos, por ejemplo como Kodály, pues vi la importancia que era conectar la música tradicional con el aprendizaje de la música en general como si fuera un lenguaje único. Y así pues fueron surgiendo, fui extrapolando el terreno a la literatura y a la poesía, y surgieron mis primeros poemas, que están muy centrados en Extremadura. Son poemas infantiles con X extremeña, y aquí se habla, bueno, pues hay un dragón que también conecta con el dragón de San Jorge, que es el dragón que va al castillo de Trujillo a celebrar una fiesta. Y la celebran con bollos, rosquillas, roscones y perrunillas en el mismo castillo. Este poema lo recitamos junto a otros en el FIM, Festival Internacional de Música y Poesía de Trujillo. Ahí se lo presentamos a Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía, y ella pues resaltó la importancia de introducir todos estos elementos en la poesía infantil, en los que se hace una conexión entre la poesía y el entorno de los niños y niñas, en este caso de Extremadura. Igual he seguido en todos mis libros, en la Escaletra Fantástica he seguido también conectando con Extremadura, también con las costumbres de los niños. De hecho, este libro está dedicado a Huertas de Ánimas, que es parte de Trujillo. Y también, pues en el siguiente tengo poemas dedicados también a Federico García Lorca, que habla del castillo de Trujillo también, porque es algo que yo estaba viviendo en ese momento y conecta mucho. Y también en el Arcolibris de Colores siempre toco Extremadura. Mi último libro es, por ejemplo, El planeta feliz y la naturaleza. Este se ha presentado en diciembre y ahora mismo estaba preparando una presentación para el colegio para celebrarla en la Semana de Extremadura, precisamente porque tengo personajes que conectan, por ejemplo, Don Bugo y Gochumbo. Tengo también el personaje de Doña Encina, están las cerezas soñadoras, que son del Jerte y del Valle, y están también, por ejemplo, Doña Cigüeña en el Parque de Monfragüe, que es una cigüeña negra que nace en el Parque de Monfragüe. Entonces, como verás, casi toda mi obra tiene siempre una parte del corazón puesta en Extremadura. Me parece muy importante. Pues sí. Sí, dime. No, genial, la verdad es que me parecía súper bien que conectes tus obras literarias con nuestra tierra, Extremadura, y con todas las cosas tan bonitas que tiene, y que al fin y al cabo la importancia de llevar a conocer nuestro terreno a nivel nacional e incluso internacional me parece fantástico. Y te quería preguntar, ¿cómo recibieron estos niños y niñas estos poemas que escribiste sobre el castillo, ya que ellos tenían mucha fascinación sobre esta cultura arquitectónica? Madre, la verdad es que es una respuesta fantástica. Tengo que decir que es así, porque ellos son los que me impulsan a mí a continuar escribiendo sobre este tema. Yo siempre digo que mis poemas están testados niñológicamente, porque primero los hago en el aula con mis alumnos y alumnas de 5 años, aunque he dado también a los mayores, también he dado en secundaria, cuando estaba en Plasencia, pero ahora que estoy más centrada en la literatura de los primeros años, pues yo primero los trabajo en el aula, veo cómo los niños reaccionan, qué impacto tiene sobre ellos, y claro, el impacto emocional de verse reflejado en un poema, de ver ese sitio al que ellos han ido cuando eran pequeños, que tiene una historia conectada con sus raíces, con sus ancestros, pues tiene una conexión emocional muy, muy fuerte. Entonces les hace mucha ilusión, responden muy positivamente y te los piden. Y ahí es donde tú ves que el poema funciona. Otra vez, ellos te piden, igual que los niños pequeños cuando algo les gusta, dicen otra vez. Y es esa repetición y ese placer el que les lleva a conectarse y a que yo siga escribiendo sobre eso. Por eso siempre lo meto, porque se produce en los niños y también en las familias. En otro último
recital que di, pues dije, pues tengo poemas sobre el castillo de Trujillo, y entonces la familia decía, esos, los de las cigüeñas, los del castillo. Entonces, pues claro, a la gente, aunque no sean ese castillo, las cigüeñas que tengo en este último poema se escriben cartas entre Monfragüe y las cigüeñas de Cáceres y de Trujillo. Entonces siempre la gente se ve identificada, los niños y niñas se ven identificados. El impacto es buenísimo. Genial, me parece estupendo. Y he visto que, bueno, en estos últimos meses que iniciaste un proyecto con la AEX de cuentacuentos desde casa, porque ya de esta situación que hemos vivido, me imagino cómo lo han tenido que pasar estos niños pequeños encerrados en casa con el confinamiento, con esto de la pandemia. Y veo que iniciaste un proyecto para ayudarlos precisamente a estos pequeños lectores a que se entretuvieran desde casa y que escucharan tus poemas. Cuéntanos un poco cómo reaccionaron esos niños y el apoyo que dieron a esos poemas que les dedicaste. Pues fue estupendo. Yo es que estuve durante 2 años como presidenta de la AEX, o vicepresidenta, perdón, de AEX, junto a Susana Martín Gijón, y entonces nosotros teníamos que hacer que los escritores y escritoras de nuestra asociación y los lectores y lectoras en general no se desconectaran en esos momentos tan importantes de miedo, de incertidumbre. Entonces empezamos a idear actividades, muchas actividades para hacer a través de las redes y para hacerlas online. Y de repente pensamos, bueno, y los niños y niñas también hay que hacer algo para ellos, hay que hacer algo infantil. Y yo estaba dando clases online y tengo un canal de YouTube que se llama La Casita del Dragón Bombón, donde hago muchos cuentos, y pensé, pues igual que hago en mi canal privado, podríamos invitar al resto de escritores y escritoras de la AES a mandarnos sus cuentos. Entonces ellos nos mandaron sus cuentos grabados en vídeo, tuvo una repercusión muy importante también en la prensa, salió en la televisión el proyecto, fue muy bonito y bueno, pues sí, porque los niños y las niñas estaban aburridos, las familias estaban aburridas y todas las iniciativas que se hacían pues eran bien recibidas. Hice también una adaptación de eso, del personaje de San Jorge, de Cáceres, y hice una versión un poquito adaptada al confinamiento, también con materiales de reciclaje. El que hice específico para la cuarentena fue cucharina, una cuchara. Pero también hice el personaje de Mansaborá y el dragón. Entonces, como tú verás, también en todo lo que hacíamos en esos momentos, también, puesto que era a través de la AEX, pues intentábamos conectarlo con la tierra. Siempre tiene mucho impacto conectarlo con la tierra. Vale, me parece genial, muchas gracias. Luego también de estos proyectos que tú inicias, en los que has colaborado, que eres cofundadora, tenemos El Día que Todo Cambió, que habla sobre la diabetes, sobre la sensibilidad a la sociedad, sobre el impacto emocional y social que tiene que tener diagnosticar la diabetes de tipo 1 y más en niños de tan temprana edad o niños pequeños. Así que me gustaría que nos contara cómo es eso o cómo lo viven los niños desde su punto de vista, lo de la diabetes. Pues yo soy madre de una hija con diabetes, aunque ya es adulta, pero he vivido lo que era la diabetes en la infancia en la escuela. Y claro, había un desconocimiento total hace 20 años cuando mi hija empezó, era un mundo muy desconocido, no estábamos los referentes de salud como ahora soy referente de salud de mi escuela y no teníamos tanta ayuda, aunque se necesita mucho más, se necesitan enfermeras y enfermeros escolares. Y en esta soledad que se encontraban los niños en la escuela, pues surgió intentar hacer también algo a través de la literatura para apoyarlos a ellos y a sus familias. A las familias en general y también a los que no estaban en un entorno familiar, quiero decir, a cualquier paciente que estuviera y a su entorno. Dimos cabida en El Día que Todo Cambió a la participación de profesionales y de todas las personas implicadas para que pusieran su voz en forma de testimonio. Ese libro también desembocó en otro libro infantil, porque aquel era dirigido a adultos, pero desembocó en otro libro infantil que se llama Glucolandia. Dentro de ese proyecto hicimos Glucolandia, que ya eran poemas específicos
para niños y niñas con diabetes. Está aprobado por el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, revisado todo el material, y todos estos poemas pues reflejan la realidad de los niños y niñas con diabetes. Niños y niñas que se pinchan insulina, se inyectan insulina, utilizan bombas, utilizan sensores. Entonces todos los personajes son seres humanos o animales que viven en Glucolandia, que es el país de la glucosa, y me pareció muy importante que, al igual que se conecta con la tierra extremeña cuando hablamos de niños y niñas en general, pues que también se conectaran con aquel territorio afectivo de esta condición que era tener diabetes. La respuesta ha sido muy, muy buena también. El proyecto El día que todo cambió también lo fuimos a presentar a Barcelona, recorrido diferentes hospitales, entre ellos el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Entonces también ha tenido un gran impacto y estamos muy satisfechos. Glucolandia está rodando muchísimo y a las familias les gusta mucho y los niños se ven reflejados, y creo que hace una gran labor. El día que todo cambió es un libro solidario, se sigue vendiendo y era para una asociación que está trabajando la diabetes en países de economías emergentes. Lo lleva una pediatra, Isolina Riaño. Entonces, bueno, pues ese es otro de los proyectos, sí, y también con mucho impacto. Me parece fantástico estos proyectos dedicados tanto a los niños, que son, me parece que hay que darles una atención especial, porque son súper especiales ellos mismos, y sus gustos desde pequeños, como por ejemplo su afán por las historias. En el poema que escribiste de Federico en el Castillo, que también está dedicado a Federico García Lorca, volvemos a hacer alusión al Castillo de Trujillo, y este poema que fue presentado estaba pensado para que los niños lo recitaran en la Feria del Libro de 2017, que también coincidió con la presentación de tu libro de Arcolibris de colores. Sí. ¿Y qué tal los niños? ¿Qué tal con este poema? Pues muy bien, porque parece mentira, pero es que se aprenden los poemas de memoria. Entonces ya sabemos que los poemas estimulan la memoria, el desarrollo cognitivo, el ritmo, o sea, tienen una fuerza grandísima para desarrollar las capacidades de aprendizaje. Pero si encima eso está conectado con la tierra, pues se lo aprenden mucho mejor. Y sí recuerdo que recitaron ese y otros poemas larguísimos, pero desde infantil hasta primaria. Y parece mentira que niños tan pequeñitos puedan aprenderse esos poemas, pero están ahí. Y hablan pues eso de Federico, del castillo, de la luna. Era un pequeño homenaje a Federico. También era una forma pues eso, de acercar la literatura adulta también a los niños. Y los vídeos pueden encontrarse en el blog de Perico de los Palotes, que es el blog que tiene la Escuela de las Américas de Trujillo. Hay todavía allí vídeos colgados, o en mi canal de YouTube, donde están los niños y niñas recitando. Y es muy bonito escucharlos, porque parece mentira que puedan recitar de esa forma siendo tan pequeñitos. Pero ya digo, hay una conexión emocional que motiva mucho, en este caso pues la del castillo, ¿no? Que para ellos es mágico. Qué guay. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por compartirnos tus palabras y nada, que esperemos que sigas con tantos proyectos que tienes en mente y sobre todo dedicados para estos niños que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Yo os invito a eso, a conocer mi último libro, que es El planeta feliz y la naturaleza, que habla sobre los cuidados del planeta, sobre la necesidad de cuidarlo y sobre esa riqueza que tenemos nosotros dentro de este planeta, que es Extremadura. Muchas gracias. Gracias. Adiós.